una persona, un constructor que conozca todo, es difícil. Entonces la devolución del IVA lo que hace es equilibrar tributariamente la actividad económica. Si siempre estamos poniendo el mismo valor, ¿no es cierto?, el mercado Va a ser del mismo tamaño. El mismo tamaño. No hay ser. No hay ser. No hay ser. Además, el impuesto al consumo siempre hay. Siempre. Bienvenidos a Entre Muros, el programa donde desmitificamos las inversiones inmobiliarias. Hoy tenemos un invitado espectacular, mi querido Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, buen día, buena tarde, buena noche. No es cierto, no sabemos qué hora es. Donde nos estén viendo. No es cierto, Sí. de donde sea, cuál país. Bueno, bienvenidos a Entre Muros, yo soy Marcos da Fonseca, tenemos un invitado súper especial. Gandhi Burbano nos acompaña el día de hoy, director ejecutivo de Constructores Positivos, un clúster que abarca todo el sector de la construcción. Y bueno, antes de empezar, antes de justamente que nuestro invitado entre al aire, quería comentar algo y es la primera que les voy a lanzar, ¿no? El otro día estaba viendo algo súper interesante. Singapur, 90% de las personas tienen casa propia. Gandhi, mi querido, bienvenido. Coméntanos un poco sobre ti y qué pasa en Ecuador. Bueno, primero que nada me siento muy halagado de que me hayan invitado a este espacio, les felicito, me parece que hay que seguir impulsando este tipo de diálogos, ¿no? Juan Pablo, Marcos, ustedes son un referente también en el sector y para nosotros pues siempre será un honor contar con su amistad y con y siempre estaremos dispuestos a asistir a este espacio. Hablando del tema del déficit de vivienda, en el Ecuador existe un déficit de vivienda cuantitativa, porque se divide entre el déficit cuantitativo, que es la vivienda que no existe, o la vivienda que ya no es recuperable, de aproximadamente 730,000 unidades. Mientras que el déficit cualitativo, que es la vivienda que todavía puede ser recuperada, o que viene producto de hacinamientos, etcétera, está por el orden del 1.6 millones de viviendas. Wow. Es decir, estamos hablando de más o menos 2.300.000 unidades de vivienda que son las que forman parte de este En el Ecuador, habitacional nacional. en el Ecuador. A nivel Ciudades nacional. principales. Ciudades principales siempre Quito, serán Guayaquil. Quito, Guayaquil, pero esto es algo integral. Ok, El déficit hay que entenderlo de esa manera. ok. Si bien es cierto, es un problema social o es un fenómeno de carácter social, la gran pregunta o el gran reto que tenemos desde el sector de la construcción, y yo diría desde el país en general, es transformar esa situación en oportunidades de negocio y en oportunidades de crecimiento económico. Porque la construcción es uno de los sectores de mayor encadenamiento productivo y que te genera un dinamismo extremadamente ágil. Si tú mañana contratas un constructor, pasado mañana ya está construyendo. Entonces, se genera mucho empleo, se genera mucha dinámica y eso en realidad es lo que necesita el Ecuador para seguir incrementando sus índices, digamos, y vaya creciendo en su economía, ¿no? Hace un poco menos de un mes, Ajá. salieron las nuevas cifras, ¿no? Unas nuevas cifras del segundo trimestre, un poco. del segundo trimestre del Banco Central. Ajá. Y es un poco interesante el tema porque mira tú, la economía nacional crece más o menos el 3.4%. Al año. No, con corte al segundo trimestre del 2025. Ok, Estoy hablando hasta ahí porque son las cifras oficiales hasta esa fecha. excelente. ¿Ya? Y el sector de la construcción creció el 6.7%. Entonces, ya es un indicador Fuerte. interesante, ¿no? Considera tú que el año anterior tuvimos un bajón de 17 puntos en el segundo trimestre también. Entonces, en este trimestre, pues básicamente se ve que sí hay un buen comportamiento. ¿Ya? ¿Esto a qué obedece? Según las mismas cifras del Banco Central, obedece a que hubo mayor producción y despacho de cemento, incrementaron las importaciones en el 46.9% aproximadamente, las importaciones de materiales de construcción. Entonces, todo indica que la economía comienza un poco a moverse, ¿sí? Esos son los datos para poder construir. Ahora, para colocar, para vender, hay compradores, hay un déficit, mencionas que Bueno, hay un déficit. esos son los datos estos son los datos macroeconómicos de cómo se está comportando el sector. El mercado, en Sí, general. en general. O sea, te topa toda la industria y toda la cadena. Bien decían ustedes, nosotros estamos en toda la cadena, por eso te topo temas de lo que son materiales de construcción, todo lo que es la proveeduría de materiales de construcción y el tema inmobiliario también es un factor fundamental.
Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos para el tema inmobiliario, tenemos una gran dolencia que es el financiamiento. El crédito. Excelente. El crédito. Excelente. Así es. El financiamiento, tanto para el constructor como para el comprador final, ¿no? Los clientes. Para nosotros la principal, digamos, o la preocupación que tenemos es que el cliente tenga financiamiento, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis del volumen de crédito general en el Ecuador, Ujú. no ha crecido los últimos 10, 15 años. Excelente. Se Marcos. mantiene- El fenómeno. Se Excelente. mantiene entre 1.600 y 1.800 millones. Ha tenido obviamente sus picos, ¿no? Ajá. Pero en eso se mantiene. Y yo considero que este año va a tener un volumen de crédito similar al del año anterior. Ya lo estoy proyectando. Evidentemente, el año anterior se colocó más o menos 1.762 millones, de acuerdo a nuestras cifras, nuestras proyecciones. Cerraremos este año con más o menos 1.766 millones, aproximadamente. O sea, no va a haber Muy parecido. un crecimiento, pero no ha crecido en ¿Pero años. por qué no ha crecido? A Mira, pesar de que hay una necesidad. Hay una necesidad. Hay que un poco ir desagregando cuáles son los principales factores, ¿no? Por ejemplo, les doy otro dato, para hablar de datos, ¿no? Excelente. Sí. Para hablar de datos. 7 de cada 10 sujetos de crédito son rechazados por los bancos cuando estos están en un esquema o un concepto de informalidad. Porque no pueden justificar los ingresos. Entonces, los mecanismos crediticios de la banca tradicional no te permiten, si no tienes tú cómo justificar los ingresos, simplemente te cierra la llave. Claro, y Cierra la el, puerta. y el comercio informal en el país es alrededor del 40% Por de la población económica activa está en comercio informal. Entonces, con esas cifras, tienes un sistema bancario crediticio no adaptado a esa informalidad. ¿Cómo colocas? Ese es un tema que lo hemos venido discutiendo con los bancos. Mira, no hay que dejar todo suelto, ¿no? Hay un programa, el famoso programa de financiamiento para vivienda de interés social y de interés público. Ahora se llama Miti Miti. Este proyecto, este programa, mejor dicho, creo yo que es uno de los mejores del mundo, o al menos de la región, Ok. porque tiene unas condiciones extremadamente buenas. El programa es desarrollado por... El programa fue desarrollado por el gobierno nacional, ya viene varios años ya, Ok. varios años en funcionamiento. La última, digamos, reforma fue en el año 2019, en el que se generó un bono social, el que financió el BID, y con eso pues se fondearon aproximadamente 530 millones de dólares, que ya se gastaron. Ok. ¿Ya? Se gastaron en estos tiempos, más o menos en 5 años. Nosotros desde Constructores Positivos llevamos 1 año y medio, 2 años de lucha para que se retanquee estos recursos. Entonces, aparentemente, o mejor dicho, ya nos han garantizado que ya van a venir estos recursos, que ya está una operación en curso y aparentemente en diciembre se aprueba la ¿Y estos operación. recursos aumentarían los 1.700 millones de la banca? No, forma parte del... Forma parte. Ah, ok. Si así De es el hecho, recurso se baja. Sin ese recurso se bajaría más todavía. Wow. Por eso es importante que lo que es bueno se mantenga. Ujú. Ya, lo que haya que mejorar, hay que mejorar. Por ejemplo, ahí topamos el tema del BIES. ¿Ya? El BIES es un actor clave para la economía. ¿Tienes el dato de cuánto el BIES colocó este año? Tengo un Porque su dato... planificación son 1.000 millones Tengo anuales. un dato dramático, Ujú. ¿ya? En el año 2014, el BIES colocó 1.200 millones. 2014. 2014, Ajá. ¿ya? Que ha sido el récord, el punto más alto que ha logrado colocar el BIES. Ajá. Este año, el BIES, según mis cálculos, llegará a colocar más o menos 500 millones. Wow. Ah. Un poco menos, inclusive. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Yo menos de la vi algo, no sé si estoy bien, creo que el año pasado puso justamente 550 más o menos. Y veo eso, ¿no? O sea, esa bajada, ¿no? Vi que también los privados empezaron a entrar, obviamente, en esos huecos y a poner más crédito. Bueno, después vamos a entrar con más detalle también con otro speaker en el tema de créditos, ¿no? Pero a mí me parece súper interesante justamente lo que comenta Gandhi. Es esa parte, imagínate que tienes 10 personas y 7 no pueden acceder al crédito. O sea, vamos a ser un poco más realistas, vamos a poner un poco más sobre la mesa todo ese tema, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Sabemos que hay una dificultad hoy en Ecuador, desempleo principalmente, porque hay un tema de desempleo muy, muy complejo. Y extendiendo un poco, yo vi el otro día un reportaje que me pareció muy interesante, no sé si ustedes lo vieron. Me pareció interesante por el título del reportaje. El reportaje decía el siguiente: el 46% del ecuatoriano come por cuotas.
O sea, lo que quiere decir es que la gente hoy en día está comprando el pan, el agua y leche Diferido. diferido en tarjeta. Eso ya es súper grave. Ese es O sea, muy llegar a eso grave. es muy complicado. ¿Entiendes? O sea, tú tienes mucha gente hoy en día que está endeudada, ¿no es cierto? Pero hay otro dato también muy interesante. Conversando con otro constructor que vende hoy en Ecuador una gran cantidad de casas, maneja más de 7 proyectos. Y conversaba con él, le preguntaba, dice, oye, ¿qué pasa con el mercado? Y me comenta, el mercado está parado. Que conversamos y me dijo, vamos a tomar un café, y me dijo, justamente quería comentar contigo qué está pasando. Y dice, claro, porque hay una diferencia en el mercado. La diferencia es sencilla. Departamentos, casas de $160,000 a $250,000 se estaba vendiendo. Sí. Porque la plata está ahí, el dinero está ahí. Quien compra, quien es ese target, tiene el dinero. Pero hay un otro problema. Los que están entre $60,000 a $105,000 no se están vendiendo. ¿Por qué? Porque depende de ese crédito que acaba de comentar Gandhi. Depende de qué está pasando en el país. Entonces lo que comenta es, como hay tanta incertidumbre, tengo trabajo mañana, no tengo, qué va a pasar, me arriesgo a pagar un crédito de 20 años, 25 años o no. ¿No? Entonces yo creo que esa parte es súper importante. Pero Gandhi, yo quería profundizar en un tema, antes de continuarmos con todo eso, yo quería profundizar solo en un tema. Coméntanos un poco de constructores positivos. Yo creo que eso es importante. Creo que es importante que la gente entienda un poco qué es ese clúster, qué hace. Porque me pareció súper importante lo que tú me dijiste. Nosotros empezamos del inicio y vamos hasta el financiamiento. Coméntanos un poco para que la gente pueda entender un poco mejor. A ver, claro, constructores positivos es un clúster. Esto implica que es una estructura netamente empresarial y lo que hace es aglutinar a toda la industria de la construcción. Y su defensa o su razón de ser va apalancado justamente en hacer que crezca esta industria. Entonces, aquí en Constructores Positivos tú encuentras aglutinados empresas que son proveedores de materiales de construcción, fabricantes de materiales de construcción, toda la cadena logística, ferreterías, transportistas, etcétera. Y de ahí tienes constructores, tanto de obra pública como de vivienda, es decir, los que conocen del sector público y los que hacen inversión privada, ¿no? Claro. Y ahí hay un dato interesante que les comento más adelante. Sí, en ese sentido. Y todos los servicios que vienen asociados, que muchas veces son invisibilizados. Porque hay que entender que para que la maquinaria funcione, debes tener un ecosistema, es la palabra. Es un ecosistema. Entonces, tú ya tienes todos tus agregadores de valor, pero tienes otros actores, como justamente los bancos, las fiduciarias, las empresas de seguros, los contadores, los abogados, que hacen posible que esto fluya, que esto funcione, los estructuradores financieros, los fondos, etcétera. Entonces, Constructores Positivos tiene un propósito. Existimos para reducir el déficit de vivienda y de infraestructura, generando soluciones que sean asequibles, que sean eficientes, que sean formales y que sean sustentables. Ese es nuestro enfoque y ese es nuestro gran propósito, por lo que Constructores Positivos existe. Constructores Positivos nació más o menos en el año 2016. Justamente como respuesta, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un lanzamiento de una ley de plusvalía. Claro que en sí. ese año. Entonces, como respuesta a esa ley que efectivamente ralentizó todo el sector de la construcción, porque estaba muy, muy lesiva, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tributario. Nace Constructores Positivos. Yo en ese tiempo todavía no estaba, así que lo que les cuento, me contaron. No, Lo que les cuento, me contaron. Así que, pero obviamente, pues se reunieron en la casa de Henry, que es nuestro presidente, Henry Yandún. Se reunieron en la casa de él 50 constructores y ahí el resto ya es historia. Planificaron, pues, en un primer inicio cómo hacer. El primer nombre de Constructores Positivos era Amigos del Municipio. Porque había problemas con el municipio y decíamos, a ver, Constructores Positivos en realidad, desde su concepción, no es una fuerza de choque ni nada de eso, al contrario, somos sumamente propositivos, decimos las cosas como tienen que ser, lo que no hacemos es mentir ni ocultarnos nosotros lo que hay que ver, o sea, si tenemos un problema que superar, pues lo analizamos, lo vemos, evidenciamos la realidad y de ahí vemos de qué manera podemos proponer para que esto se solucione. Aportar. Claro. Aportar para El la solución. tema del financiamiento VICI-VIP fue una gran participación de Constructores Positivos.
O sea, desde el sector privado creo que fueron los únicos. En ese tiempo tampoco estaba yo en esa época, pero yo desde mi función pública sí pude evidenciar que Constructores Positivos ya comenzaba a dar esos pasos firmes. Y hubo pues una gran acogida de parte del gobierno de ese entonces para adoptar ese tipo de propuestas y de iniciativas. Y nosotros hemos sido los que hemos venido peleando que se mantenga este recurso. Hemos venido peleando de que el Banco del Pacífico se reincorpore al crédito BCVIP, que estuvo por fuera muchos años. Así es. El Banco del Pacífico es uno de los principales colocadores del crédito BCVIP. Claro. Lo hemos conseguido y ahora el gobierno pues ya le ha pedido al Banco del Pacífico, le ha dispuesto al Banco del Pacífico que intervenga en esto. Hemos peleado el tema del IVA, de la devolución del IVA. En su momento, cuando salió la ley de vivienda de interés social, había la devolución de IVA exclusivamente para vivienda social, Ajá. segmento 1 y 2, ¿sí? Es decir, de menos de $50,000, ¿ya? En cambio ahora ya se hizo general, que no es que es un acto a favor del constructor ni nada de eso, es un tema netamente de equilibrar fuerzas. Tú, si tienes una Ayuda industria de lo dinamizar. que sea, tú para fabricar esta taza compras material y pagas IVA, ¿no Claro. es cierto? Y cuando vendes con IVA Así es. y se compensa tributariamente. Así es. ¿Qué pasaba en el sector de la construcción? Tú todas las compras que hacías pagabas IVA, pero el momento que vendías las casas, Sin IVA. sin IVA. Entonces se descompensaba. Entonces la devolución del IVA lo que hace es equilibrar tributariamente la actividad económica que, Y genera, dinero que que se sirve para genera. pagar nómina, Por materiales, supuesto. o sea, Y además para tratar al menos de sostener el precio de la vivienda. Eso, pero eso también depende de otros factores. O sea, la ley está muy bien definida. Yo creo que esto fue un tema que se lo discutió con el señor presidente de la República, como fue candidato inclusive. Sí, dos temas, un tema de devolución de IVA y otro del IVA, de reducción del IVA en ciertos materiales de construcción. Pero cuando llega a la Asamblea también hace lo suyo. Se aprueba la ley que fue la ley de eficiencia económica que se aprobó en diciembre del año 2023 y el 2024 inició la aplicación de esta ley. Pero claro, vienen las reglamentaciones y en la reglamentación ya te comenzaron a poner límites y cosas por el estilo, ¿ya? Pero la ley es clarísima, tienes un plazo. 90 días y en 90 días tienen que devolverte el IVA. no estaba pasando. Y eso no estaba pasando por temas presupuestarios o los problemas que fueren, ¿ya? En ese sentido también ha habido pues bastante Trabajo. pues por supuesto. Recién la semana anterior recibimos ya un reporte del SRI que hemos venido también Sí, un es poco ahí. que Molesta y molesta al SRI que por favor. Hay que estar ahí. Se dio la Entonces devolución del IVA. se dio y ya le pedimos que nos pasen la información, ya tenemos los datos certeros del SRI, de cuánto se ha devuelto, cuánto está en trámite, etcétera. Yo creo que la transparencia es fundamental Sí. para cualquier cosa. Sí, sí. Mm. Si la economía, si el desarrollo inmobiliario o la construcción es uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la economía, ¿consideran ustedes desde Constructores Positivos que el Estado no está colaborando en que eso se agilice o que sea un poco más expedito? Pero yo creo, Partiendo del hecho de que el Estado siempre, la burocracia es un poco compleja, ¿no? Claro. Es Por uno de los supuesto. temas más complejos, inclusive del inicio del proyecto de un constructor, los permisos y todo eso. Pero siendo un actor clave en el desarrollo de la economía, ¿qué está pasando con el Estado ahora? verás, yo creo que hay que diferenciar algunos temas, ¿no? Primero, el Estado central es uno, Así es, el Estado y los GATS son otra cosa, Ujú. ¿no es cierto? Que son autónomos. Entonces, yo veo, vamos desde el enfoque del gobierno central. El presidente de la República ha sido consecuente con el sector, él lo tiene claro. Nos hemos sentado con él en varias ocasiones y evidentemente él ha dado ciertas disposiciones. El tema del retanqueo del fondo, del fideicomiso, esa instrucción la dio hace 1 año y medio, 2 años casi. Y no pasaba. Y ahora ya está sucediendo, pero ahora está sucediendo. El tema del Banco del Pacífico, lo propio, lo hizo en esa misma oportunidad. Recién está sucediendo. Entonces, sí te toma tiempo, que no debería, porque son decisiones que se deben hacer pronto. Ejemplo, nosotros en el tema financiero que siempre estamos preocupados porque es un tema muy importante. Y antes de pasar al tema de la tramitología, que es otra de las patas de la mesa que hay que atacar con mucha fuerza, porque eso también
te permite ser más ágil y obviamente aprovechar y optimizar los recursos, ¿no es cierto? Reduces el tiempo. Reduces los el tiempo, costos. mejora los costos Y se trata se de vuelve comprador. un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Pero el tema financiero, por ejemplo, dijimos, vea, presidente, se necesita abrir más líneas de crédito al constructor, porque tenemos la del BEDE, que es muy buena la línea de crédito al constructor del Banco de Desarrollo, pero es para vivienda de interés social y de interés público, ¿ya? Es Y decir, se canaliza a través de la banca y privada. se canaliza, no, De directo. banca pública, Ellos directo. tienen banca de primer piso, tiene el BEDE. Ok. Entonces, se canaliza a través del mismo BEDE, tiene sus complejidades propias del aparato burocrático y obviamente Siempre. que tienes que ir puliendo y limpiando. Pero sí, yo sí veo que hay la voluntad de ir mejorando eso. Sí, nosotros estamos trabajando muy bien con el BEDE, yo no me puedo quejar. Hay cosas, muchísimas cosas por mejorar, evidentemente, que están de alguna manera parando el acceso a ciertos actores, ¿no? Pero creo que efectivamente funciona bien. Pero bueno, en esa ocasión le dijimos que también se necesita un poco más, pues. Oye, dio la disposición en ese entonces a la CFN, y cosa que me congratulo. En ese entonces el presidente de CFN es el actual presidente o gerente del Banco del Pacífico, Ujú. sí, Iván Andrade. Entonces le mandaron un mensaje a la CFN, ese momento, y hay que decirlo, que hay que reconocer las cosas cuando se dan. Cuando son buenas. Y cuando son positivas. buenas, por supuesto que sí. Le hicieron una llamada a la CFN. Tomaría un par de horas de reunión. Y al final dijeron, oigan, en CFN van a estructurar 100 millones para el sector de la construcción. No les digo, nada más en ese momento. Y después ya lo estructuraron y fue para crédito, Se cumplió. para crédito para inmobiliario, para crédito para proveedores, etcétera. Se cumplió, está operando. ¿Y quién lo canaliza? El Banco del Pacífico. ¿Eso ha servido para que se incrementen la cantidad de desarrollos del 2024 al 2025 en las principales ciudades? Mira, yo creo que... Porque hay dos partes, Ujú. discúlpame, Gandhi, hay dos partes. La primera es que veo los datos y veo que se han incrementado la cantidad de construcciones, de desarrollos inmobiliarios, pero asimismo se ha incrementado la cantidad de adquisición de vivienda. O sea, ¿hay compradores para esos desarrollos? Mira, ahí está el tema. Sí, sí hay, pero se necesita mayor empuje. Y el mayor empuje está en buscar las fórmulas precisas para atender esa demanda. O sea, el constructor tiene mejores mecanismos que en el pasado, Evidentemente que sí. pero el comprador no tiene mejores mecanismos El que en el pasado. comprador- Mencionabas que desde el 2014 que el BIES colocó 1.2 mil millones. Esa cifra ha ido bajando y la Terrible. banca pública y privada también ha ido contrayendo la cantidad de crédito. La banca privada ha mantenido, digamos, un ritmo. ¿Ya? Cogió lo que dejó de colocar el BIES. Es que eso es lo preocupante, porque si tú dejas de colocar, está bien que coja alguien ese pedazo, pero que lo incremente. Que aumente, ¿No es claro. cierto? Pero eso no sucede. Las fuerzas se van distribuyendo nada El más. valor es siempre Y ese es- el valor no cambia. Es y ese es un tema. Es decir, en el Ecuador, esto es una opinión, Ujú. tú me corregirás que tienes más conocimiento. En el Ecuador, la adquisición de vivienda crece ya planificadamente por el crédito. Sí, Si el valor es estándar, sí. Claro. quiere claro. decir que yo voy a saber No de voy aquí a a construir 10 más años. porque no hay más dinero. De aquí bueno, yo veo las cifras ya que te sí hay entiendo. más construcción, pero Sí, sí. si yo veo de aquí a 10 años que vamos a colocar la misma cantidad de crédito para la vivienda, siempre va a haber la misma cantidad de compradores. O sea, el mercado no crece. El mercado no crece. No Pero- crece el crédito y por lo tanto se entendería que el mercado tampoco crece. ¿Pero por qué no crece? Riesgo. No, pero hay un punto importante. Si vamos al inicio, lo que comentó Gandhi, ¿no? Tienes ese problema del 7 días, ¿no es cierto? De 10 personas, 7 no aprueban el crédito. Y ahí tenemos un otro mercado súper grande, porque me parece excelente lo que acabas de decir. Si siempre estamos poniendo el mismo valor, ¿no es cierto? El mercado no Va a ser crece. del mismo tamaño. El mismo tamaño. Claro. Tenemos que tenemos vamos a poner así, ¿no? Tenemos 2.000 millones al año. Solo tenemos 2.000 millones, no tenemos 4, no tenemos 5. Y ahí yo creo que va justamente de la mano, donde hoy en día se busca mucho es el tema de que lo que se está viendo es que, bueno, 7 no pueden comprar, 3 pueden comprar, y se empieza a ver el mercado de afuera, el mercado del migrante, ¿no es cierto? Así es. El mercado que está en Estados Unidos, principalmente, y en España, ¿no? Un poco ahí por Estados Unidos.
Eso 76%. Eso no provocaría que al final, y ese tema de los migrantes es importantísimo, no provocaría que al final las constructoras para colocar su producto se conviertan en las que financian el crédito. No necesariamente, pero hay mecanismos. Y para responder un poco más tu pregunta, aquí hay varios elementos, ¿no? Uno, el tema de migrantes, que es, ya lo podemos procesar un poco más adelante, porque ahí tengo también data importantísima. También tenemos una propuesta hecha al gobierno nacional. Aquí, para poder mitigar un poco estos esquemas de crediticios que tiene la banca tradicional, digamos. Yo me he sentado con los bancos y les he dicho, oye, ¿qué posibilidades hay un poco de... No se trata de flexibilizar, se trata de que tener un mecanismo que sea más atractivo y que amplíe el apetito de riesgo de los bancos. No se trata de que los bancos se estén metiendo en una camisa de 11 varas. Si tú ves los indicadores de morosidad en vivienda, están controlados, de alguna manera, a excepción del BIES, ¿no? Sí, a excepción del BIES. Tiene una tasa alta de morosidad. 12% más o menos. Sí, es 12%. Está más o menos por el 3%, 3.2%, que es todavía saludable. Es sana para la región. Hay bancos como Pacífico, como algunas cooperativas inclusive, que tienen menos de eso. Excelente. Entonces, mira, no es un tema que no se pueda hacer, sí se puede controlar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo evalúa un banco? Un banco evalúa en función de la disciplina financiera que tiene un sujeto de crédito. ¿No es cierto? Por eso, ¿qué hace el buró de crédito? El buró de crédito lo que hace es almacenar una cantidad absurda ya de información, pero hartísima información, y eso le mete en sus modelos y evidentemente te saca una calificación. Claro. Y esa calificación es utilizada por los bancos, pero mira lo que ha sucedido. Los bancos utilizan al buró o a la calificación del buró como si fuera el último indicador o la última decisión, y no es así. Claro. Sin eso no y puede no ser es nada. así, así es, y no es así. No es así. Mira, yo he visto créditos que se caen porque dejó de pagar una cuota del celular. Así es. O sea, y son temas súper complicados, súper graves. Entonces aquí sí hay que hablar de educación financiera, sí hay que hablar de temas enfocados a brindar a la ciudadanía que desea y que necesita comprar una casa oportunidades. ¿Cómo se generan oportunidades? Hemos propuesto el Plan Nacional de Ahorro para Vivienda, para justamente las personas que no pueden en este momento acreditar ingresos. Pero si tú le abres generas este plan, esa persona va a poder ir pagando obligadamente. Va pagando, qué sé yo, cuotas de $150, de $200 mensuales. Y si es que esta persona que viene bien acompañada, con una buena, primero haces inclusión financiera. Así es. Porque muchos también no tienen ni siquiera están bancarizados. Claro, si hay una informalidad. Ni siquiera están bancarizados, ¿no es cierto? Primero generas inclusión, luego generas educación financiera, ahorro. Entender de que la vivienda es la base de una familia. Así es. Es la base fundamental de cualquier familia. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que buscar la manera de que estas personas puedan acreditar esos ingresos. Y una vez que justifiquen esos ingresos, ya como entidad, un banco, una cooperativa o quien sea, ya va a ver que hay un buen comportamiento. Entonces ya el indicador cambia. Ya mejora, ya madura, ¿no es cierto? Pasa los filtros. Adicionalmente a esto, porque no es suficiente con eso. Adicionalmente a eso, hemos propuesto que se genere un fondo de garantía, vía seguro o vía Fondo Nacional de Garantías, ¿ya? Que lo que va a hacer es garantizarle al sujeto de crédito ante la banca que le va a prestar el crédito hipotecario para que cumpla con todas las condiciones. ¿Sí? Excelente. Esa es la idea. Esa es la idea. Los mecanismos hay que ampliarlos, hay que verlos de otra manera. Hay que buscar por dónde. Y hay la disposición. Hay la disposición. O sea, yo pienso que nosotros hemos propuesto. Lo que es que el mercado crezca. Es que ese es el objetivo. El objetivo es ese, justamente. Si nosotros estamos viendo que no está creciendo, como tú decías, el sector, pongamos otro mecanismo, otra fuente que te permita aumentar ese volumen de crédito que se va a transformar en viviendas para la sociedad. Y existe un déficit. Mira, tenemos un dato que en estrato medio hay una demanda satisfecha entre el 53 y el 55%. Es decir, hay mercado todavía para crecer. Pero en el estrato medio es donde está la informalidad, ¿no? Ahí está la informalidad. Claro, puede decir que un promedio del 50% necesita. O sea, lo que conversábamos al inicio. Hay un déficit súper grande. Pero creo que es muy interesante mover todos los tres puntos, ¿no? El déficit
Hoy en día, hay justamente lo que comentó Gandhi de constructores positivos, toda la cadena que mueve construir una casa, pongamos así, o un departamento, un edificio, ¿no es cierto? Desde el primer tornillo, desde el arquitecto, del diseño, del planificador, del estudio, desde transportar el cemento, comprar el cemento, construir las autorizaciones, etcétera, hasta el final que es entregar la llave, la venta y todo eso. O sea, es un mercado tan dinámico que mueve tantas cosas, pero es justamente eso. Si logramos tener más personas, se logra hacer ese plan donde ese 7 que no pueden comprar dice, oye, ¿sabes qué? Ahora puedo comprar. Claro. Tal vez no van a ser los 7, pero tal vez van a ser 3 más. Solo con eso duplicas el mercado. Porque si de los 10 que tenemos, solo pueden comprar hoy en día 3, pero haces ese plan, esa otra forma de pago, esa otra maquinaria, y 3 más pueden pagar. Adaptas los procesos a la necesidad del mercado. No, adaptas, pero hay un punto importante que es unir todo eso. Tienes más mercado, más compradores, más empleos, más Exactamente. Genera más empleos. Exactamente. Es el círculo virtuoso. Así es. Por eso decía, la construcción es súper dinámica. O sea, de la misma manera que genera bienestar, genera empleo, genera recursos, ¿no es cierto? Y la misma gente que está en los entornos, pues va a estar en una mejor posición y se genera pues el dinero va fluyendo. Ah, el dinero va fluyendo. va Y fluyendo. además de eso, logramos que es otro problema que hay por ahí, que lo he visto, escuchado, identificado también, logramos que los migrantes también accedan al crédito, porque existe ese otro punto. Así es. ¿Qué datos tienes del Mira, migrante? En lo que va hasta el segundo trimestre, datos oficiales, Ajá. han ingresado 3.724 millones de Wow. dólares. Es decir, 1.000 millones. doble, Claro. el doble del volumen de crédito que se colocó en el 2024 y que se va a colocar en el 2025. Más del doble. Claro. Yo te digo, 1.700. Buena comparación, me gustó, Sí. me gustó, ¿Cierto? me gustó tu comparación, excelente. 3.700 millones. O sea, esa es la potencia que hay que canalizar. Y aquí entro en una materia interesante y que tú, sobre todo, por tu giro, me vas a entender, bueno, los dos, en Ajá. realidad. ¿Cómo canalizamos las remesas de los migrantes? Porque evidentemente hay instituciones que tienen crédito al migrante. Así es. Hay varias, Está ¿no? Banco claro. Pichincho, Pichincho, Banco del mutualistas. Austro, Mutualistas SUAY, con las cooperativas, hay una gran concentración de cooperativas en el Azuay, y en Azuay pues hay una gran cantidad de Ajá. migrantes. Aquí también, en Guayaquil también, entonces en todo el país están distribuidos los migrantes, ¿no? Ajá. Pero te digo, con esta gran cantidad de recursos que se los pueda canalizar a través de que, a mí se me ocurren varios escenarios. Uno, el crédito al constructor, que habría que fortalecer, Ajá. pero otros son estas famosas plataformas PropTech, Así FinTech. es. Así es. Por ejemplo, hablábamos del déficit cualitativo, ¿ya? ¿Qué es para adecuar tu casa? ¿Qué es para ampliar tu casa? ¿Qué es para mejorar alguna condición de tu casa? ¿Algún tema estructural? ¿Algún tema de lo que sea? Ya, si tú tienes una buena plataforma PropTech o FinTech que te pueda dar crédito de 5 o 10 mil dólares para adecuar tu casa con tasas interesantes, porque ¿qué es lo que busca la tecnología? Abaratar los costos. Abaratar Así los es. costos, así ¿Cierto? es. Y también haces inclusión. O sea, todas las personas que todavía pueden ver en su futuro adquirir una casa o mejorar su casa, al final de cuentas estás coadyuvando para que se reduzca esa brecha de vivienda. Pero ahí, y regresamos otra vez, ese tema que me encanta, el tema de los migrantes, y regresamos otra vez. ¿Por qué? Mira, yo cuando llegué a Ecuador, hay una cosa que nunca había entendido al inicio, ¿no? A los inicios cuando llegué a Ecuador, tú vas por la famosa Avenida de los Volcanes y empiezas a ver unas casas que no tienen nada que ver con el ambiente, con la arquitectura, es la típica casa gigante, claro. americana, Es un fenómeno. europea, que finalmente eso también distorsiona mucho con todo el medio, pero me parecía interesante es que el vidrio era azul, Ah, amarillo. Pero decía, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa acá? pero vas a ver que
entras ya a la casa o te acercas a la casa y no tiene servicios. Claro, no tiene nada. Tienen Pero, agua, no tienen luz. claro, pero lo que me parecía interesante decía, y era interesante porque hay justamente una vía, no me acuerdo el nombre, que está entre entre Riobamba y Cuenca, que pasas por unas partes de Cañar y todo eso. Y ves, hay una calle que justamente hay una casa más grande que la otra y vacías. Y hay casas que tú ves que está una vaquita ahí adentro, un chanchito ahí adentro, ¿no es cierto? Yo lo que creo, y ahí regreso un poco, ¿no? Qué importante es lograr hacer esa conexión con el migrante, donde él dice, bueno, tengo un crédito, tengo una fintech, etcétera, pero además de eso, la educación al migrante. Para decir, oye, ¿sabes qué? Entiendo yo. Yo creo que muchas veces, como no tienes educación financiera, o no tiene ese crédito, o no lo encuentra, dice, no, yo voy mandando todos los meses $500 a mi familiar y él allá va construyendo. Veamos cómo va construyendo, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante donde los factores dicen, ok, ¿sabes qué? No mandes $500 para la construcción de tu casa. Hay un sistema que con esos $500, un ejemplo, te consigo comprar una casa en Cuenca, una casa en Quito, y esa casa te va a traer el retorno sobre la inversión, ¿no es cierto? Sí. Te va a traer, te vas a alquilar tu departamento, vas a poder alquilar, o sea, yo creo que es un tema tan amplio, pero me parece súper interesante. El número te lo dice todo. Me encantó lo que te dijiste tú. El doble del crédito ya está justamente en los envíos de los migrantes. Ese dinero que seguramente llegará a los 5.000 millones de este año enviados por los migrantes se divide en cubrir las necesidades básicas: alimentación, salud, vivienda y si tú... Consumo en general. Consumo en general. Educación. Si tú logras llevar un poco esos recursos a través de una plataforma fintech, me parece genial. Yo creo que sí hay que capacitar, pero el número manda. En Estados Unidos no hay intereses en el banco. No te pagan por tener en tu cuenta de ahorros dinero. Acá sí. Si logras hacer los números correctamente y traer ese dinero, vas a financiar. Ahora, hay una ley fintech en el Ecuador, hay una ley inclusive de crowdfunding en el Ecuador que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como que solo puedes aportar $400 en el crowdfunding. Bueno, pero todo se puede. Pero todo es perfectible, ¿no es cierto? Pero ya hay esos caminos. Ahora, De hecho, hay una reforma al código que ya te permite la intermediación financiera. Antes, ¿qué te Eso. decía la ley? No, tú puedes prestar, pero no puedes captar. así es. ¿No es cierto? La Si no eres- captación, si no eres ya sabes banco, la historia de la captación. Así es. La captación aquí es penada, es un delito. Ahora ya te permite hacer intermediación financiera en tanto y en cuanto seas un banco digital. O sea, en términos criollos, ¿no es cierto? Un banco que no tenga agencias. Así es. Ya así como el Nubank, como Ualá, etcétera, que hay ejemplos de Claro. bancos maravillosos, o sea, pucha, que funcionan súper bien y operan muy bien. Pero verás, no sé si tenías algún tema adicional, porque yo quería comentar un tema sobre el tema migrantes. No, sigue. Por favor. Verás, yo coincido contigo sobre la necesidad de educar al migrante. Pero hay que ir un poquito más atrás. Nosotros tuvimos una reunión con el embajador de Ecuador en Estados Unidos. Ok. ¿Ya? Nos reunimos con él, hemos conversado con él también telemáticamente. Y básicamente nosotros estamos enfocados en tratar de captar esos recursos. Pero hay que entender las realidades también del migrante, las condiciones en las que se va, Claro. las claro, condiciones en las que viven también. claro. Entonces, son objeto de mucha estafa, de mucho engaño. Hay un punto importante, me encantó lo que acabas de decir, porque le quiero, antes de darte, para que puedas Sí, coger sí. todo el tema, hay un punto súper importante. Salió un reportaje hace unos meses atrás que decía que hay una deuda súper grande, principalmente en las cooperativas, porque el migrante cuando va no tiene el flujo. Entonces, ¿qué hace? Él se endeuda. Se endeuda. Entonces, me cojo la $5.000 de la cooperativa, se regresa, por mala suerte regresa, ¿qué hace él? Se endeuda otra vez para intentar ir otra vez. Entonces, claro, un punto súper importante, solo para complementar, que tal vez esos 3.7 mil millones están pagando deudas acá también. También, o sea, ¿No? por supuesto, pero es una Es cantidad, una cantidad enorme. enorme. Es una cantidad Entonces, enorme. entonces, Sí. te funciona para todo. Pero más allá de eso, la deuda que tengan con una institución financiera
evidentemente es una responsabilidad. El problema es los que se van endeudándose con coyoteros, etcétera. Así es. Eso también. es mucho más grave. Claro. Y eso es tenaz. Entonces, el drama humano que se conjuga en este caso, hay que entender. Social, hay que ver, humano, hay todo, que ver. claro. Entonces, nosotros estamos ya trabajando con la Embajada de Estados Unidos para, de alguna manera, captar esos recursos, pero en una onda en la que podamos sentarnos con los migrantes y explicar de lo que se trata. Confianza. Mira, hay que generar confianza. Hay que generar O sea, no confianza. podemos nosotros. Están acostumbrados a ser Así es. estafados, vilipendiados, Así es. y hay que generar confianza. Así es. O sea, tú no le vas a llamar a un migrante por teléfono, le vas a decir, oye, voy a tener una reunión. Ellos están trabajando. No es la dinámica con como un aquí. embudo de IA. Sí, o sea, imagínate. Sí, claro. No es así, pues. O sea, ese es un tema que hay que trabajarlo, pero poco a poco. O sea, primero tienes que sentarte con el cónsul, sentarte con la gente, los líderes. Hay un montón de asociaciones de migrantes. Tiene que verte también. Sí. Tienes que ir allá y dice, bueno, yo soy tal persona. Ok, ya confío un poquito más en ti, ¿no es cierto? Nosotros, de hecho, existe la persona, ¿no? De hecho, estamos estimando generar, obviamente a través de alianzas, porque esa es la ventaja del clúster, que conecta. Claro. ¿Sí? Entonces, a través de alianzas y de colaboraciones con gente que son también parte de constructores positivos que trabajan con migrantes, hacer una feria, participar en la feria, visitar a los migrantes, porque eso es un trabajo de mucho tiempo. Hormiguita, de hormiga. De caminar. Y de buscar los socios precisos, perfectos, porque muchas veces se cambiaron al cónsul de Nueva York. Entonces tiene hasta empaparse, hasta llegar, como en todo, va a pasar su tiempo. Pero eso yo sí quería dejar un poco el tema. Pero tienes razón, o sea, y era algo que yo no había observado, el trajín o el dolor que causa la diáspora hasta llegar allá. Genera mucha desconfianza, porque en varias partes del sistema, de este sistema ilegal, de este sistema que es, no sé, que lastima tanto al ser humano, en varias partes es abusado el migrante. Entonces, que llegues tú con una fintech, una linda aplicación, una tarjeta digital, Claro. Dame la No plata. es así nomás. y un embudo de IA por WhatsApp diciéndole dame dinero. Deposita acá los 1.000, no deposita más a tu familia, porque Claro. claro. Hay No, que ahí- entender al consumidor, hay No, que y entender eso, al la migrante. confianza. O sea, Para la nosotros confianza, eso hay es que generar la fundamental. confianza. Y ese es uno de los temas también que nosotros en Constructores Positivos lo tenemos, pero sumamente mapeado. O sea, nosotros, miembro de Constructores Positivos, tiene que ser, o sea, en realidad existir, ser legal, formal, o sea, tratamos muchísimo ese tema de la formalidad, por eso está en el propósito. O sea, nosotros buscamos formalidad en todos los aspectos. Vivienda formal, formalidad en la contratación, en todos los aspectos. Porque eso es lo que queremos proyectar. De esa manera podemos llegar claro. a cualquier mercado y decir, oye, nosotros somos de Constructores Positivos, es un sello de calidad. Claro, una certificación. Es una certificación Puedes de confiar calidad. porque acá Por no te van a supuesto, estafar. Porque aquí estamos aquí, nadie se va a esconder, todos estamos de frente, sabemos quiénes son, quiénes nos lideran, quiénes están dentro de la comunidad, tenemos un buen reconocimiento ante la sociedad, Claro. y eso lo estamos tratando de consolidar. Entonces lo que queremos pasar de un tema de articulación ya pasar a un tema de transformación. O sea, ya meternos en temas muy puntuales, justamente enfocados en mejorar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el tema de los migrantes es uno de los casos que lo estamos trabajando, pero también hay que hablar un poco del tema de inversiones. Te iba a preguntar eso, ¿cómo los inversionistas medianos y pequeños pueden entrar en esta dinámica? ¿Cómo pueden, claro, o sea, dónde coloco, cuáles son las oportunidades, pero más bien a través de qué canales puedo colocar mis recursos, ¿no? Porque hay mucho inversionista mediano y pequeño que quiere entrar al mundo inmobiliario, pero las barreras yo creo que se han ido colocando y no se mira hacia allá, que hay gran cantidad de recursos también, ¿no? Por supuesto. Mira, yo tengo un dato interesante. Nosotros, como les digo, en nuestro propósito de ser siempre proactivos y siempre proponer cosas, tenemos que tratarnos. Y un poco le voy a asociar el tema de la inversión con el tema de la tramitología. Pareciera que no tienen que ver, pero tienen que ver, están entrelazados. Porque si yo invierto, primero tengo que como Estado, tengo que darle seguridad al inversionista. Y eso es algo que en el Ecuador no ha funcionado. Por eso decía tras cámaras que uno de los factores fundamentales es generar una política de Estado. Una política de Estado que te garantice que primero seguridad jurídica.
Claro. O sea, que te dé certezas en segundo lugar. Garantías. Certezas de que si tú vas a hacer una inversión, mañana no te van a decir, bueno, cambió de gobierno, hasta aquí nomás llegamos. Y nosotros no nos vayamos tan lejos, tenemos a Perú a un lado, a Colombia a otro lado, en donde las inversiones tienen, o sea, son 4.000 más millones decididos. en Colombia. Y aquí son 500 en inversión 500. extranjera. Me parece que es un poco más en Colombia, porque en Perú, si no estoy equivocado, estaban por los 14.000 millones. Mira tú. ¿Ya? Si no me equivoco, y Colombia debe ser más o menos por ahí. Tenía el dato ahorita, Pero ahorita se me escapa. Claro, y hay un punto súper importante, ¿no? Logrando es el tema del migrante, ahora el tema de las inversiones, todo va en base a la confianza y a la garantía. Porque justamente lo que pasa, y eso ha pasado en Ecuador muchas veces, como, vamos a dar un ejemplo sencillo. Creo que hace 1 año y medio había un patio de autos por ahí. El típico que vas, ya está más... A un amigo le estafaron así. Decía, conversando con él y todo, y dice, no, me compré un auto, una Prado gigante, Dice, ¿cuánto compraste ese auto? No, buen precio. $26,000. Dice, pero es un auto que te cuesta 55, 60 mil. Claro, fue la jugada que hicieron y era estafa. Y tienes muchas estafas también con el tema inmobiliario. Hay mucha estafa en el tema inmobiliario. Y con los permisos, mira, conozco un caso bastante de cerca. Se invirtió en el constructor para el desarrollo y el municipio se demoró 3 años en los permisos. Entonces el desarrollo se paró 3 años y los inversionistas pues retiraron los fondos, trataron de retirar los fondos y se vuelve un conflicto legal. Claro, y ahí es Pero entonces, blindas de eso. claro, Blindas. ¿Y qué es lo que pasa? El desarrollo cruzando la calle tuvo los permisos inmediatamente. La normativa lo permitía, pero en este desarrollo en específico no salían. No salían y más allá de la burocracia, algún bloqueo, se demoraron 3 años en sacar los permisos y unos cuantos miles de dólares después, ¿no? Es que a eso voy. Entonces vamos a los casos prácticos. Lo que tú dices es una realidad y no es de uno, son varios casos. Tenemos grandes constructores. Y como inversionista yo te digo, no quiero volver a invertir en este modelo de negocio. Claro, ya te quedas asustado. Ya te quedas prevenido. Ya dices, claro. No me fue bien ahora. Claro, ¿para qué va a poner la plata ahí? ¿En qué han variado las cosas? Entonces hay que analizar un poco también eso. Por eso yo pienso que hay que tener un poco de ser un poco más prácticos en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos propuesto pues que la digitalización de los municipios, que la atracción de las inversiones, y todo eso, pero todo tiene que nacer de esa confianza para que el inversionista pueda seguir aportando en la ciudad. Pero hicimos un ejercicio y le presentamos al alcalde de Quito como un pilotaje, porque nuestro interés ahora es transformar al Ecuador justamente en un atractor de inversiones y al menos de sostener las inversiones actuales, pero que se mejore las condiciones del inversionista. Que no se demore tanto un permiso, que no se demore tanto los trámites en los municipios, etcétera, ¿no? Para que puedas empezar otro proyecto. Eso es un vía crucis, es tremendo. Entonces, bajo ese concepto, levantamos unas top 10 empresas. No es que son, no quiero decir que están en orden de ninguna naturaleza, pues son unas top 10 empresas que están asociadas a constructores positivos y levantamos de esas 10 empresas 40 proyectos. ¿Ya? 40 proyectos que están ahorita, están en este momento, están las inversiones hechas, están realizadas, se están construyendo, se están vendiendo, están en este momento, ¿no? En este momento, llegamos casi a 700 millones. Solamente en 10 empresas. En el reporte que tú tenías, claro. ¿Cuántas empresas hay o cuántos proyectos inmobiliarios se están desarrollando en Quito? 600. 800. Mira tú. El reporte estaba claro, 648, 800, claro. 800. Imagínate eso, solo con 40 proyectos, solo con 10 empresas, tienes 700 millones. Solo en Quito. Solo en Quito. Solo en Quito. Anda Guayaquil, anda Cuenca, anda Manta, anda Machala. Oye, las cosas son o sea, sí hay posibilidades. Entonces lo que tú dices es cierto. ¿Cómo hacemos que el inversionista se sienta más confiado, más seguro de seguir o querer seguir invirtiendo? Hay muchos inversionistas quiteños o que construyen en Quito que se están yendo a otras ciudades. Claro, Cuenca, Manta sí, principalmente, claro. Hay otros que dicen, no, todavía con el Vía Crucis, pero me quedo acá en Quito. Claro. Entonces tenemos ciertos acuerdos en ese sentido. Le hemos planteado al municipio que evidentemente este esquema
de tener un convenio de cooperación con el municipio, estos famosos convenios que ellos les llaman como son una especie de acuerdos de inversión que les dicen ellos, ¿no es cierto? Funcione. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Agilidad, rapidez, un canal idóneo para que el sector pueda inyectar más recursos y sacar más rápido sus proyectos. Claro, que el porque ciclo eso se la acorte, postre, que el ciclo se acorte. Tú decías de 3 años, el proyecto que está haciendo en el San Patricio, 10 años. de permisos. 10 años se demoraron en sacar los permisos. Claro, imagínate cuánto 10 años. tiempo, cuánto dinero. Entonces tienes un promedio. Tienes un Te proyecto demoras, ahí parado. Vamos. te demoras Claro. 1 año, hasta 2 años. La plata parada, ¿Ya? la inversión parada, porque Y no inicias otras cosas. claro, comentando Claro. lo que dijo Gandhi, ¿no? O sea, yo conversé hace un tiempo con los inversionistas de fuera del país, de República Dominicana específicamente, Ujú. y sentamos a conversar, tomar un café, él me dijo, Marcos, la gente de afuera está empezando a ver Ecuador con buenos ojos. Mira qué Ujú. interesante. Porque está empezando a ver, antes que empezáramos, me dijiste los números. Los números, 688 está, el riesgo país bajó. Me acabo de decir. Y eso es, para que la gente pueda entender, baja el riesgo país, la gente ve más seguridad, ve más inversión. Y ahí es donde la gente de afuera dice, oye, hay un país nuevo donde hay como poner dinero. Y al poner dinero en ese país, obviamente va a tener una rentabilidad. Y me voy a un ejemplo extremo, totalmente extremo. Hoy en día, tú tienes una población de 263,000 brasileños en Paraguay. ¿Por qué? Porque los brasileños se están moviendo a Paraguay. El panorama en Brasil está tan complejo por el tema tributario, seguridad, etcétera, 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 que pasa en político también. ¿Qué están haciendo la gente? Están moviendo sus fortunas, los multimillonarios de Brasil, se están a Paraguay. Porque tú no tienes el tema de impuestos, te dan la nacionalidad, etcétera, tal. Pero es eso. Si Ecuador logra futuramente transformarse en ese hub donde tú dices, hoy en día el mundo está tan globalizado que la gente lo que ve es dónde pago menos impuestos. Así es. Y así es. Tengo un amigo que vivía en España. Él decía, Marcos, viví en España, pagaba 40% porque era autónomo, emprendedor, 40-45% solo de impuestos. Se mudó de país, se fue para el Caribe. Hoy en día dice Marcos, yo pago 0%. Eso es, el mundo está tan globalizado. Coges un avión y te vas a cualquier lado. Pero el decir 0% puede sonar a que el Estado se queda sin. No hay sin cero. ingreso. No hay es cero. No verdad. hay cero. Además, el No es impuesto, verdad, el ¿no? impuesto al consumo siempre hay. Siempre. Claro, claro. Entonces, Y Pero, otra cosa, pero eso es tú un tienes el tiempo también. dinero, tú tienes el dinero de este amigo tuyo en un banco, Ujú. en un banco local, consumiendo producto local. Está viviendo ahí. Viviendo Está ahí. trayendo Entonces, inversión, está generando ese está consumo de él, consumiéndola. consume dentro Y eso del solo país por y genera. algunos años también, no es que es toda la vida. Existe toda esa maquinaria, pero estás atrayendo inversión. Estás sea, atrayendo inversión extranjera, Yo, personas. yo creo que es importantísimo que exista una organización de parte de los empresarios para que sea un contrapeso con el Estado, pero que también ayude a agilizar todos esos mecanismos, porque hay mecanismos de financiamiento, como tú lo has mencionado y como debes conocer, pero están dispersos por todos lados. Entonces, una persona, un constructor que conozca todo es difícil. Más bien un clúster que se dedique a investigar todo esto y que aglutine las mejores oportunidades para las personas que lo conforman. ¿Esto es solo para las personas que lo conforman o para el público? bueno, evidentemente nosotros vivimos de los aportes de las personas que están dentro del clúster. Uh-huh. Pero no somos sectarios tampoco de ninguna manera. Al final del ejercicio, cualquier logro, cualquier éxito que tengamos en nuestra gestión va a decantar a todo el sector. Claro. Independientemente que estés o no estés. Pero sí es importante unirse. ¿Sabes por qué? Porque cuando te unas tú tienes más oportunidades. Puedes hacer networking, puedes hacer negociaciones, puedes tener un directorio de los mejores proveedores de material de construcción. Información. Puedes tener información. Solo de las leyes, o sea, tener tan de todo dispersos tipo, todos ¿no? los mecanismos que existen. Entonces, por eso sí se invita. Nosotros somos una comunidad grande. Sí, somos más o menos 1,600 en comunidad, pero suscritos positivamente somos 250 más o menos. Entonces, si hace falta, pues obviamente, seguir fortaleciendo
creciendo el clúster porque eso te permite tener una mayor capacidad de acción. ¿Sí? Nos hemos consolidado en los pocos años que tiene de vida, comparado con cámaras, por ejemplo, que tienen 70 años, Claro. 80 años. Claro, Nosotros nos claro. hemos consolidado, hemos logrado un espacio muy importante, Rápidamente. y rápidamente. No, y un buen, Pero muy un importante. claro, un O sea, excelente tenemos trabajo. un gran liderazgo. O sea, yo llegué acá hace 3 años casi y básicamente bajo este liderazgo que ya venía funcionando, se ha podido consolidar muchas cosas. Tenemos una plataforma digital que va a revolucionar, va a ser la mejor plataforma digital del sector de la construcción. Ahorita, si tú le ves, tú le exploras un poco, La vamos a ya poner tienes ahí. Bastante potencia, pero vienen un montón de cosas más. Vienen temas relacionados Cosas justamente con nuevas. facilitación de trámites, temas relacionados con precios, temas relacionados con financiamiento, con migrantes, con huella de carbono. O sea, Con todo data, eso. sabes Con que data. nosotros, bueno, por nuestras actividades buscamos data del sector inmobiliario y es complejo conseguir la data acertada del Sí. sector inmobiliario Sí, sí, es en, complicado. en el país. Constructores Positivos está armando su dato. Estamos trabajando en eso. Bueno, sí tenemos datos, bastantes datos Sí, que sí, sí, vemos que hemos tienes venido bastantes, nosotros construyendo nosotros mismos, pero colaborativamente. Si yo necesito información de cemento, de acero o lo que sea, pido a los proveedores. Claro. Entonces, ellos tienen pues su información. Y esa data la muy- pones al servicio de Y tus eso lo pongo al asociados. servicio de las personas para que puedan tomar sus decisiones, por supuesto que sí. Entonces, eso sí es importante también destacar. Queremos generar un centro de inteligencia de negocios, justamente con esos datos que no existen, porque hay muchos indicadores es. que se necesitan y que no hay. Ya, entonces nos sentamos hace poco Y dispersos. Estamos suscribiendo un convenio con el INEC, justamente para hacer datos, para crear indicadores. ¿Sí? Pasar un poco de lo que hoy ves, porque hoy te pones a buscar y encuentras información, pero sigue estando dispersa. Necesitamos consolidar Así esa es, información así es. en un espacio. Información específica del sector. Claro, que tú puedas utilizarla para poder desarrollar mejor tus actividades. Ahora, un poco yo quería mencionar algo, si me lo permiten. Por supuesto, Porque es tu dentro de espacio. este tema de la inversión y de lo que nosotros hemos conversado, como digo, en primera instancia con el alcalde, y que están avanzando las cosas, estamos avanzando en la suscripción de este convenio. Ajá. Es un convenio marco que va a permitir, evidentemente, tener lo que a nosotros nos interesa, ese canal idóneo, y que las empresas que deseen suscribir ya convenios individualizados lo puedan hacer bajo este mismo paraguas. De esa manera, pues, evidentemente, esperamos que se vayan mejorando los procesos antes de automatizarse. Entonces sí, ha habido mejoras en algunos procesos, no se puede negar. Justamente la semana pasada lanzaron los del registro de la propiedad unos nuevos manuales de procesos. Esperamos que estos manuales se los automatice y que los tiempos se reduzcan todavía más y que básicamente pues se garantice que la información del registro de la propiedad no se trata solamente de la velocidad, sino que la información sea buena. Así es. Sí, que salga bien. Porque muchas veces nosotros con las diferentes instancias municipales y nosotros estamos al día. Nosotros nos llegan, por poner un ejemplo absurdo. Ajá. Nos llegan 50 trámites y los despachamos en 3 días. Ya, entonces yo te pregunto, y de los 50 ¿Cuántos despachos, están bien? ¿cuántos aprobaste y cuántos rechazaste? Si me vas a decir es que la gente no está rechazando, ok, no hay problema. Trabajemos conjuntamente, Capacitemos conjuntamente, no pasa nada. Entonces ahí comienzan a formarse estas famosas escuelas de formación de los mismos municipios, y ahora nosotros queremos, pues evidentemente ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pues capacitar también a las personas que se dedican a hacer este tipo de temas. Pero bueno, dicho esto, levantado estas inversiones, también hay que pensar en nuevas inversiones, ¿ya? Y tenemos que cambiar el modelo de trabajo. Aquí en Quito sobre todo, no hemos tenido últimamente mega obras, salvo el metro de Quito. Pero así mega Así es, obras. ajá. Claro, la obra tenemos. pública. El Henry sabe decir una frase célebre, y yo ya le digo célebre, porque es totalmente cierta. Mientras que en Guayaquil ya van por el 5.º puente, en Quito vamos por medio túnel. Hablando de la solución Guayasamí. Sí. Oye, es inconcebible que siendo la capital de la República no tengamos nuevos proyectos de esa naturaleza. Entonces, dentro de esta propuesta que también estamos haciendo, decimos, oye, es necesario generar vivienda, es más, ciudades dentro de ciudades, Ujú. como el concepto que funciona en Colombia, en Amarillo, que es generar ciudad dentro de De una ciudad, ciudad, ¿no sí. es cierto? Aprovechando el suelo público. Entonces presentamos una propuesta que fue un pilotaje para desarrollar un proyecto en el Bicentenario, ¿ya? Pues evidentemente es una zona Claro, súper claro. central. Puedes generar justamente una centralidad, valga la redundancia, en donde pues combines usos mixtos,
pues, vivienda social, vivienda de interés público, vivienda comercial de también. datos, un centro comercial, oficinas, etcétera. Eso es lo que necesitamos y dejar de mandar a las personas que más necesitan vivir dentro de la ciudad a los A las extramuros. periferias. Sí, porque eso es muy grave. Eso es un enfoque que hay que hacer. Hay que generar un banco de suelos. Suelo público, suelo privado, pero más que nada el suelo público. Hay unas joyas de la corona. El IES tiene en las Naciones Unidas un terrenazo. Tiene en la Amazonas y el Hoyo del Faro un terrenazo también. Hermoso, enorme. Y está quedado. No sé si ustedes se enteraron, nosotros hicimos un foro hace unas 3 semanas en el marco de la Feria de la Construcción, en el que justamente tomamos el tema del BIES y sus fideicomisos. Hay 30 y pico de fideicomisos que están paralizados 10 años. Oh. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría de ellos, son rescatables. Pero por cosas de la vida, por políticas, por decisiones políticas antitécnicas, inclusive se los paralizó. Y no hubo poder humano que los pudo sacar adelante. Entonces, tocó hacer una ley, o sea, sacaron una ley específica, ¿no? Se llama Ley de Fortalecimiento Crediticio, en el que le permite al BIES reactivar o cerrar estos proyectos. Claro, Definir sin que haya mayores Tener mayores final, dramas, claro. digamos, en ese sentido, ¿no es cierto? Y también le brinda ciertas facilidades, no digamos facilidades, herramientas para administrar mejor su cartera, es decir, recuperar la cartera. Ya a través de varios mecanismos. No voy a meter en esos mecanismos porque no son parte de esta discusión, pero sí los proyectos. Eso sí es parte de esta discusión, porque es necesario generar nuevos proyectos y a través de una buena utilización del suelo. O sea, necesitamos sentarnos y ver cuál es la necesidad que tienen las ciudades y aprovechar al máximo ese suelo, aprovechar las vías de comunicación que tienes a través del metro, del troll, etcétera. El metro está, me parece que, salvo esta temporada del concierto de Shakira, Subutilizado. Está subutilizado. Sí, me sí. parece que 160,000 usuarios diarios cuando la capacidad debe ser de 400,000. Entonces, hay que localizar esos terrenos para que la gente que vaya a vivir ahí pueda usar el metro. Y el metro es maravilloso, ¿no es cierto? Pero me encantó lo que acabas de decir. Fue una cosa que ahora me hizo volar la cabeza y yo me puse a imaginar lo que acabas de decir. Claro, el parque del Bicentenario, con el antiguo aeropuerto, pongamos así, con todo ese terreno gigante. Imagínate una ciudad dentro de otra ciudad. Imagínate que ahí tuvieras, vamos a poner así, edificios, ¿no es cierto? Casas, tuvieras centros comerciales, Escuelas. parques, escuelas, locales, no Hospital. tienes, entre comillas, que salir. Pero si tienes que salir, te vas al metro que está ahí al lado, ¿no es cierto? Se Está ahí conecta adentro, directo te con el conectas metro. con el metro y te vas a cualquier lado. Me encantó eso, porque obviamente Pero es un espacio gigante que puedes hacer y desarrollar toda esa parte de ahí. Pero eso tiene que tener una lógica. Hay el terreno de Quitopía también, ¿no? Sí, eso te iba a Que preguntar. el alcalde dijo, oigan, revisen también Quitopía porque ya empezamos obras y todo. Nosotros ya lo habíamos revisado y habíamos puesto algunas observaciones. Aquí el tema es el siguiente. Yo creo que el Estado, o mejor dicho, o sea, estoy seguro que el Estado no tiene que dedicarse a construir casas ni a hacer desarrollos de esta naturaleza. O sea, el Estado como tal tiene que planificar la ciudad, organizar la ciudad, ver Tiene que facilitar. ser un habilitador del suelo. Así es. Y desde el sector privado, que son los expertos, generar pues este tipo de desarrollos. Entonces, ¿por qué no funcionan los proyectos, los pocos o muchos proyectos del Estado? Porque son hechos desde un escritorio, no son hechos desde la realidad. Claro. Si lo hubieras hecho con un concepto inmobiliario, ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué Porque el tipo de funcionario producto que tengo hizo no viviría en el proyecto. etcétera, ¿no es cierto? No viviría en el proyecto. Oye, Sí, es que ese chip hay que cambiar. Ese chip hay que cambiar. Entonces, el que debe construir es el constructor, Claro. ¿no es cierto? Y el Estado tiene que ser ese facilitador. Así es. O sea, llámale regulador también, pero la regulación tiene que tener ciertos límites también. O sea, tienes una maraña de normas. Y el comprador comprará lo que a bien guste. Y el comprador decidirá. Exactamente. O sea, y el precio, incluido el precio. O sea, ¿cuáles son los precios? Pues el precio que me van a comprar. Claro. O sea, Se regula, los precios se regulan. El mercado regula los por precios. supuesto. Entonces son cosas que sí creo que son importantes señalar, ¿no? Y de ahí, pues, evidentemente, hay mecanismos como las alianzas público-privadas, etcétera, las alianzas estratégicas que para el sector inmobiliario deberían ser impulsadas. Claro. ¿Ya? Hoy por hoy. ¿Qué papel juegan actualmente las alianzas público-privadas? O sea, hay una buena ley de alianzas público-privadas,
pero hay que impulsar, hay que promover. Pero a la práctica, A la práctica se están generando algunas, más para temas de infraestructura y me parece que hay uno o dos proyectos hidroeléctricos, si no estoy equivocado. Pero para el tema de vivienda, la figura precisa es la alianza, que decanta de la alianza público-privada, es una alianza estratégica, en donde el dueño del terreno, que en este caso supongamos que es el IES, por poner un ejemplo, el IES tiene el terreno, lo vende condicionadamente al grupo promotor. El grupo promotor le dice, ok, o sea, ¿condicionado a qué? Condicionado a que me puede decir, quiero que construyas tal vez este tipo de viviendas, ¿no? Entonces el grupo promotor le va a decir, bueno, te voy a construir de acuerdo a mi estudio, puedo cumplir con esto, puedo, lo que tú quieras. Llegas a ese entendimiento. Pero el problema es que los costos de estos suelos son extremadamente altos, y sobre todo en ciudades como Quito, como Cuenca, son súper altos el costo del terreno. Entonces aquí hay que matar dos cosas. Uno, el uso del suelo, y dos, el costo del terreno. Porque si no, o sea, hay terreno escaso, ¿no? el de las Naciones Unidas, vendes al costo comercial, claro, o sea, y no desarrollas nada. O sea, hay que vender al costo que te da el proyecto, el desarrollo del proyecto, a la incidencia del precio del terreno en el costo general del proyecto. Eso es lo que te va a dar al final del ejercicio en lo que debes vender. Y otra cosa es que tú le pagas condicionadamente también, es decir, por partes, ¿ya? Porque imagínate lo que es un terreno que te cueste 10 millones, 15 millones de dólares. Claro. ¿Quién te puede La pagar facilidad del ese pago, momento? que tiene que Es ser complicado, importante. es complicado. Pero bajo estas figuras en donde todos nos aseguramos, sobre todo el Estado, porque el Estado no tiene las de perder bajo ningún concepto. O sea, el que hace la inversión pura y dura es el sector privado, pues porque es el que va a construir. Entonces el Estado se convierte ahí sí nuevamente en un habilitador. Tiene que ser más rápido con los trámites. ¿Por qué? Porque su propio suelo tiene que recuperar prontamente. ¿Cómo recupera? A través de los prediales. Dejas de captar cobrar uno por captar 20, 30, 50 mil, no sé. Depende del volumen del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas también hay que hacer. También hay que hacer. Y ahora me dirán, ¿y cómo? Hay que buscar también otros elementos que van dentro de este esquema. O sea, porque estamos hablando de cómo encontramos oportunidades de negocio basados en el déficit de vivienda, ¿no es cierto? Así es. Entonces, por ejemplo, hay un concepto interesante que hay que explotar, que es la vivienda industrializada, para desarrollar sobre todo esos megaproyectos, para tapar esas brechas gigantes que hay. No hay otra manera, no puedes construir así bajo un mecanismo tradicional. Que es la vivienda industrializada, es desarrollar naves, fábricas y viviendas así alrededor. Así es. Y viviendas de En servicio. Chile inauguraron una el año anterior, Okay. una fábrica de vivienda industrializada. Entonces yo creo que hay que explorar, hay que analizar, hay que ver bajo qué concepto puede funcionar, porque puede ser solución total, también por módulos parciales, ¿no? O sea, dependiendo de la necesidad que tengas. Sí, haciendo pruebas. O sea, por supuesto. Y puede funcionar tanto para cubrir el déficit cualitativo como cuantitativo. Cuantitativo si es que generas un proyecto nuevo bajo este esquema. Pero si generas componentes nada más, puedes también atender el déficit cualitativo. Si tienes que ampliar una habitación, si tienes que acomodar algún tipo de estructura, ese tipo de cosas. Entonces se generan estos mecanismos. Y a la final estaba revisando información estos días y Quito sigue con ese gran problema de movilidad. Esta es una de las formas de resolver la movilidad también. Por supuesto. Porque concentras la vivienda cerca de los sitios de trabajo. No, está cerca, es algo que, bueno, es un desafío en esta ciudad porque por las condiciones que tiene. Bueno, tienes todo ahí, ¿no? Yo creo que topamos ampliamente. Yo creo que es un tema bastante extenso. Muy extenso, le hemos dado una revisión, pero digamos macro. Tendremos a Gandhi en otras ocasiones para hablar de temas más específicos. Mi querido Marcus, hoy vemos que el déficit de vivienda habitacional es un mercado que, más que un mercado, es una necesidad social que requiere soluciones innovadoras, ¿no? Claro. Y hay que echar una mirada, como tú decías al comienzo del capítulo, a Singapur, a los países o ciudades que lo están haciendo y que se puede replicar en el Ecuador. O sea, hay inversionistas que están viendo el Ecuador con buenos ojos. Pues vamos canalizando y creo que en eso Constructores Positivos ha dado un paso importante en aglutinar a gente del sector para poder ser una fuerza que equilibre esa contraposición de poderes que es con el Estado, ¿no? Eso creo que ha sido una acertada decisión de ustedes y lo están llevando súper bien. Lo que sí es un poco el mensaje final, mi querido Gandhi. ¿Qué
¿Con qué nos dejas para el consumidor, para el inversionista? Hay un punto importante Para- ahí, ¿no? Hay un punto súper importante. Hemos topado un montón de cosas, ¿no? Hay un resumen, hablamos del déficit de vivienda, de ahí pasamos obviamente para el tema del crédito, Sí. la formalidad, informalidad, 7 no pueden, 3 pueden. El De migrante. ahí pasamos al migrante, ¿no es cierto? Después de eso salimos y ahora topamos el tema justamente de las zonas donde se pueden construir otro tipo de ciudades, de las megaproyectos, pongamos así. Topamos la parte industrial también al final. Y claro, querido Gandhi, coméntanos un poco, ¿qué te llevas de todo eso? O un mensaje que quieras dar a la gente diciendo, en general, de todo lo que hemos topado, ¿no? Mira, nosotros, y yo personalmente soy súper optimista, siempre. Y no lo considero algo malo, al contrario. Pienso que es una de las virtudes. No le hago feos a nada, ningún comentario. Trato de ser siempre optimista. Y yo creo que el Ecuador tiene todo lo que se necesita para salir adelante. Hay que buscar, de alguna manera, conectar esta necesidad que tenemos con este déficit. Y sobre todo, no solamente hablo de vivienda, hablo también de la infraestructura, que está muy golpeado. Para que ustedes tengan una idea, hace 10 años aproximadamente, un poquito más, de la composición de todo el sector de la construcción, que se divide en vivienda, que es inversión privada, y lo que es infraestructura, que es inversión pública, Ajá. era 70-30, 70 inversión pública y 30 inversión privada. Hoy estamos 50-50, pero no es porque la vivienda ha crecido, Ah, claro. Es porque ha bajado es la porque ha inversión bajado la pública. inversión pública. Entonces, sí necesitamos nosotros unir fuerzas, como lo hemos venido haciendo. Yo creo que sí hay algunos indicadores que son positivos. Yo veo, aumentó la importación de materiales de construcción, se está vendiendo un poco más. Como ustedes ven, el volumen de crédito, si bien es cierto, no ha crecido o no crece, este año al menos creo que vamos a quedar muy cerca del año anterior. Ya, entonces, esto te genera oportunidades para seguir desarrollando. Yo creo que la oportunidad de invertir es ahora. Yo pienso que es un buen momento para que confiemos, pero hagamos las cosas acertadamente. Como tú decías, nosotros tenemos una buena, más que llegada, tenemos buenas propuestas, al punto de que no importa quién esté en el poder, siempre nos atienden, porque siempre tratamos de llegar con soluciones. Y propuestas que benefician al Y que sector sean en general. concretas y que sean cumplibles, nada de demagogia. Lo ideal aquí es buscar la mejor manera para llegar al usuario final en el tema de vivienda. Claro, que sean reales. Necesitamos que el usuario final acceda a ese financiamiento. ¿Ya? Eso es muy importante. Entender que necesitamos una política que nos ponga las reglas claras. Eso es fundamental. Eso es clave para el desarrollo. En donde las inversiones se respeten, en donde haya seguridad jurídica, en donde haya previsibilidad para poder invertir en el futuro, establecer plazos adecuados, no plazos de 1 año, de 2 años, no, plazos de 20, 30 años, una política extensa. Siempre habrán ajustes, siempre habrán variaciones. O sea, por ejemplo, un tema que no hemos topado y que también forma parte de esto son las nuevas tendencias. Así es. Las personas, las familias unipersonales, Las nuevas las generaciones pet friendly. y las dificultades que están teniendo los jóvenes ahora De para comprar, adquirir vivienda. Adquirir vivienda, lo hablamos en un capítulo. Eso es un tema Sí. grave. Es un tema grave, es un tema que hay que combatir. Pero ¿cómo se lo combate? Con diálogo, se lo combate con técnica y con propuestas claras, desde un sector que sí ha sufrido, que sigue sufriendo, pero que siempre está al pie del cañón. Y que conoce. Tratamos al menos de tener dentro de nuestras filas los mejores expertos en la materia. Cuando hay alguna entrevista en la que yo no pueda ir, pues simplemente activamos y tenemos cientos que pueden participar tranquilamente. Entonces, eso es importante porque hay que ser muy, muy claros en esto. Constructores Positivos es una organización netamente empresarial que busca defender los intereses de toda la industria, ¿sí? De toda la industria. Y por qué no decirlo, del país. Claro. Porque claro. la construcción es un eje para Así que es. el país en general se estabilice.
Entonces hay que darle esa importancia, esa relevancia. ¿Sí? Entonces combinamos a todas las autoridades centrales y locales, pues para que trabajemos en conjunto, para que hagamos las cosas de la mejor manera. No, no por nosotros, por los clientes, por la sociedad en general. Sí, porque las ciudades crezcan y estén mejor planificadas. O sea, pensemos en un futuro promisorio, la verdad. Muchas gracias, Gandhi. Marcus, hoy le dimos una vuelta completa a partir del déficit habitacional a todo el sector de la construcción, que es lo que está haciendo Constructores Positivos a través de su clúster empresarial y cómo están haciendo fuerza para que el mercado crezca, para que el mercado mejore. La necesidad hay, los mecanismos se deben mejorar. Mi querido Marcus, mi querido Gandhi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, mi querido Gandhi, muchas gracias a todos que nos asistieron, ya saben, nos pueden acompañar todos los jueves, yo creo que hoy tuvimos bastantes cosas y después con certeza, Gandhi, tienes que regresar porque faltó mucha cosa sobre la mesa, pero hicimos un macro, más que nada, así que no se olviden, en todas las plataformas estamos nosotros y gracias una vez más. Muchas gracias, me sentí muy, muy cómodo y les felicito nuevamente, así que adelante con su programa. Y algo que, con esto quiero cerrar, algo importante que mencionó Gandhi. No estamos hablando de casas, no estamos hablando de ladrillos, estamos hablando de un eje transversal de la economía de un país, de todos los países en general. La construcción aglutina un campo enorme de personas y de recursos que mueven la dinámica, mueven la aguja del PIB de un país. Con eso, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Listo. Querido Gandhi.